Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Lila Abed, que esta tarde nos acompaña desde San Diego, California. Hola, Lila. Hola, Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes. Juan, Guillermo, Joaquín. Oye, me queda claro que a Trump no lo van a poder juzgar en el Senado porque ya 15 senadores, ¿no cuántos? Ya 45, algo así, senadores republicanos dijeron que no le van a entrar. Así es, Eduardo, y creo que me vas a deber $1,000 porque a mí no se me olvida la apuesta que tenemos tú y yo. En donde yo lo tengo, híjole, yo tengo documentado. Bien. Y Francine, te voy a pedir el audio, si no, fíjate que esta semana se llevó a cabo una moción que presentó, híjole, cómo de veras, qué feo, presentó una moción. Es que Lila, yo no me acuerdo, me oculto. Pues me vas a deber $1,000, los cuales puedo gastar muy hábilmente. Yo te los pagaré. Yo estaba convencido que los republicanos por fin iban a romper con un hombre que llegó a prostituir al Partido Republicano, a desviarlo, a hacerlo de carcajada, a hacerlo ya un partido semifascista y perdí. Sí, pues hay que esperar, Eduardo. Ya va a iniciar formalmente el juicio político en el Senado a partir del 9 de febrero. Lo que pasa es que esta semana fue muy interesante porque presentó una moción el senador Rand Paul pidiendo que el juicio político no podía proceder porque era inconstitucional. Oye, ¿por qué? Nosotros tenemos nuestros senadores pintorescos, pero Rand Paul le discutía la ciencia del coronavirus al papá Fauci, todo porque él es médico, no más que lleva años de no ver un paciente porque se dedica a la política. Es un tipo bien funesto el Ron Paul, y yo creo que esta moción que presentó Eduardo es otra muestra de ello, diciendo que era inconstitucional llevar a cabo un juicio político en contra de un presidente que ya no está al cargo. Sí es cierto que no hay precedente de que se le juzgue a un expresidente como tal en un juicio político, pero fue un muy buen termómetro para saber si los demócratas iban a contar con los 17 senadores republicanos necesarios para alcanzar los 67 de los 100 senadores, es decir, una mayoría de 2/3 en el Senado para enjuiciarlo. Esta moción quedó con 55 en contra, o sea, en contra de que se tumbara el juicio político, y 45 republicanos apoyaran que no procediera el juicio político. 5 republicanos, Eduardo, se sumaron al esfuerzo de los demócratas en esta moción, lo cual nos indica al momento que evidentemente en el juicio político no lo van a enjuiciar. Y yo entiendo y yo te dije, ojalá me equivoque con la apuesta que teníamos, pero ya perdí. Fíjate, todavía es aún más peligroso, Eduardo, porque el líder de los republicanos de la minoría en la Cámara de Representantes, McCarthy, hoy se reunió y subió una foto con el expresidente Donald Trump, que se reunió con él en Florida para reafirmarle el apoyo que tiene su base y los congresistas republicanos al expresidente. Qué terrible. Después de todo lo que hizo este señor. Totalmente. Y en este comunicado lo que dicen es que Trump se va a dedicar a apoyar a los republicanos para que en las elecciones intermedias del 2022 los republicanos puedan recuperar una mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, todo esto demuestra que a pesar de que está fuera del poder, Trump pues sigue influyendo muchísimo en cuanto a la base electoral y a los mismos líderes del Partido Republicano. A ver, Lila, por ahí hay un esfuerzo en el Senado de que no sería juzgarlo, pero sí censurarlo con el propósito de que no pueda volver jamás a buscar un cargo público. Y esta moción la están promoviendo una senadora republicana y un senador demócrata. Sí, lo que pasa es que eso se tendría que hacer como una votación posterior al enjuiciamiento, Eduardo. O sea, normalmente hay 2 castigos que marca la Constitución puntuales para un juicio político. El primero es destitución del cargo, pero pues él ya es expresidente. El otro castigo es inhabilitarlo para que se pueda postular a cualquier cargo público en el futuro. Ya es con una mayoría simple. Exactamente, y en eso ahí ya lo tienen los demócratas con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero más para los 5 republicanos. A los 5 republicanos, correcto. Lo que hay que esperar es saber si lo enjuician, porque no lo puedes tú castigar por algo que, si no lo enjuician, no lo puedes inhabilitar a un cargo público. Pero para proceder el juicio se necesita nomás la mayoría simple
para su destitución se necesita mayoría calificada, ¿o estoy equivocado? Así es. Lo que pasa es que normalmente, como se hace, es que se tiene que enjuiciar y luego se lleva a cabo el otro castigo, la votación, que solo requiere una mayoría simple. Ahora, lo que están diciendo los republicanos es que no existe este precedente de juzgar a un servidor público cuando ya no está en el puesto, pero sí hay un precedente y es muy interesante. El expresidente Ulysses Grant, de hecho, cuando se despiden y renuncia su secretario de guerra en el siglo XIX, el secretario de guerra, aún estando fuera de su cargo, lo juzgaron en el Congreso, aunque fue absuelto en el Senado. Pero es un precedente importante porque demuestra que sí se puede llevar a cabo un enjuiciamiento de un servidor público que ya no está al mando de un cierto puesto o un cierto cargo. Lo que sí es cierto también es que nunca se ha llevado a cabo un enjuiciamiento de un expresidente de Estados Unidos. Entonces esa es la base jurídica y legal que están argumentando los republicanos. Oye, la gente que fue afectada por los sucesos del 6 de enero, ¿no puede demandarlo en lo particular y echarle la culpa de que por su culpa murió un policía y diputados, senadores sintieron que su vida estaba en peligro? Completamente. Y de hecho lo interesante, Eduardo, de este caso es que la evidencia y los testigos van a ser los mismos congresistas, los mismos senadores y los mismos representantes de la Cámara, ¿no? Entonces, claro que lo pueden hacer y que no se nos olvide que a pesar de todo el tema del juicio político, Trump todavía tiene que enfrentar investigaciones abiertas que tiene en el estado de California por evasión de impuestos y otros temas financieros. E incluso también se le pueden abrir unas investigaciones en el estado de Georgia por hacer esa llamada telefónica al secretario de Estado para intervenir en las elecciones del 5 de enero para el Senado. Ojalá, Joaquín. Lila, una pregunta. ¿Qué necesitaría Trump en la posición en la que está para ser vigente? ¿Para ser vigente? Para seguir teniendo influencia. Sí, de hecho, Joaquín, algo muy interesante que hizo y que no solamente lo ha hecho él, también lo hizo Obama en su momento, acaba de crear su oficina del expresidente Donald J. Trump en Florida, en donde ahí van a estar recibiendo toda su correspondencia, de ahí van a sacar toda la información sobre sus actividades oficiales, y es una manera de él seguir vigente dentro de la esfera política de Estados Unidos, pero también estamos viendo con hechos que, por ejemplo, el líder el minoritario de la Cámara lo fue a ver. O sea, él va a seguir teniendo mucha influencia, al igual que ha dicho que puede crear su propio partido político, este Partido Patriota, e incluso iniciar su medio de comunicación. Entonces yo creo que van a ser esas las ideas que puede impulsar en el futuro próximo. Además tiene no sé cuántos cientos de millones de dólares que ha recolectado para su campaña, eventual campaña en 2024, pero mientras no esté inhabilitado, puede empezar a usar ese dinero desde ahorita. Sí lo puede usar, por supuesto que lo puede usar. Oye, yo creo que va a ser unos... Lila, ¿y tú crees que veamos un personaje de esos opositores como los que ha habido aquí en México, que estén dando lata todo el cuatrienio de Biden, de estar de cada una de las iniciativas y de acciones que haga hasta que llegue la elección, para estar siempre presente en la mente de su base? Sí, yo creo que lo estamos viendo hasta esta semana, ¿no? Antes de que inicie el juicio político, de cómo se van a oponer a muchas de las medidas e iniciativas que vaya a querer implementar Joe Biden durante los próximos 2 años hasta las elecciones intermedias del 2022. Ahora, no hay que olvidar que Trump ya no tiene Twitter, Trump ya no tiene Facebook, Trump ya no tiene YouTube, y eso es como haberle cortado 2 piernas y un brazo, ¿eh? Sí. De acuerdo. Y lo interesante también, Eduardo, es que aun cuando los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras, la mayoría de las iniciativas en el Senado requieren de 60 de los 100 senadores. Es decir, a pesar de que pueden pasar cuestiones y iniciativas en la Cámara Baja, van a necesitar el apoyo mínimo de 10 senadores republicanos para implementar y avanzar la agenda de Biden. Entonces, a menos que cambien la regla. Y la regla la pueden cambiar por una mayoría simple, y los demócratas están estudiando si cambiar esa regla de las 2/3 partes a mayoría simple. Pues querían quitar el filibuster, y justo fue eso una de las negociaciones que llegó a lo que estamos viendo ahorita con Mitch McConnell, ¿no? Bueno, pero ya el juicio político inicia el 9 de febrero, así que lo estaremos analizando, Eduardo. Me doy 1,000 pesos. Adiós, Lila. Ven. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.